Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 14. Cap. 12. Reaccionando a la gula aplastada. Texto del capítulo, teatro de culto. Alpa tenía una sonrisa siniestra en sus labios mientras miraba a los gemelos, Lie y Roy, los arzobispos de la gula que representaban al gourmet y al bizarro de la gula. Eran figuras odiadas. En muchos de los diversos teatros, eran despreciados por personas que odiaban profundamente los poderes que poseían. El caos que causaban. Los nombres que devoraban. Nombres que la gente quería recuperar, los nombres de aquellos a quienes amaban, aman y podrían volver a amar, a pesar de que ya no los recordaban. Figuras realmente odiadas también por el mundo, por lo que habían enfrentado en el pasado. En muchos sentidos, fue una experiencia novedosa. Sus poderes, que los convertían en los arzobispos menos odiados antes de la llegada de Subaru, ahora se contaban entre los más reverenciados. Es cierto que para Lie esa parte fue positiva. Y porque eran tan odiados, entendieron la sonrisa siniestra con intenciones crueles que se extendía por el rostro de Alpha. Lie, es nuestro turno de ser casados, ¿no? Alpha, obviamente. Lie, oh, ay, ¿qué tipo de sufrimiento nos veremos obligados a soportar a manos del héroe, Tsu? A pesar de ser particularmente locos, hasta cierto punto también tenían pensamientos racionales. Un pensamiento racional entre las bestias sería miedo al dolor, miedo a ser encarcelado, miedo a la muerte. Esos miedos harían que cualquiera se alejara de los problemas, de cualquier cosa que pudiera perjudicar su vida. Al fin y al cabo, es parte de la vida. Ese miedo siempre es necesario para mantener vivas a las personas, siempre es necesario para mantener vivos a los seres vivos de alguna forma. Por eso ahora sentían miedo hacia Natsuki Subaru. Sus experiencias y su vida los llevaron a algo que deseaban evitar desesperadamente. Dolor, miedo, muerte. De tantas maneras diferentes que era demasiado doloroso para ellos. Sobre todo con su carcelero obligándolos a experimentarlo plenamente, junto con el terror de no saber cuándo volverían a morir junto a Natsuki Subaru. Spica. Wa, Roy. TSK. Y una de las cosas que más les irritó fue lo que le pasó a su hermana. Había sido llevada a un estado en el que mentalmente era solo una niña. Como lo sería en los arcos 7 y 8 después de que Subaru los enfrentara en la torre. Matando a Lie, encarcelando a Roy y convirtiendo a Spica en su aliada después de todo lo que ella había hecho. De una manera que demostraba lo verdaderamente peligroso que era enfrentarse a alguien como Natsuki Subaru con sus aliados, especialmente aquellos a quienes más odiaba y deseaba exterminar. Entonces se preguntaban, ¿qué les esperaba? ¿Qué les haría? Teatro de Lugúnica, gula aplastada. La gente no estaba demasiado sorprendida de quién sería, ya que solo Capella y los glutones quedaron entre los arzobispos para ser atacados y sometidos. Lo que les tenía pensando era, ¿cómo lograría Subaru dominarlos? Superar las habilidades de Betelgeuse y Regulus fue relativamente fácil hasta cierto punto, mientras que Sirius tenía otro nivel de dificultad, pero Lie, Roy y Capella poseían cada uno su propio nivel único de problemas cuando se trataba de superar las habilidades otorgadas por sus autoridades, especialmente la de lujuria. Querían ver a los arzobispos de la gula pagar por sus crímenes y descubrir cómo podrían verse obligados a revelar los nombres de sus víctimas. Incluso podría ser útil prever lo que se avecinaba, pero era difícil imaginar qué tipo de cosas haría Subaru contra los arzobispos. Y algunos incluso se preguntaron, como lo había hecho Félix hacía algún tiempo, qué estaría dispuesto a hacerles Subaru para perseguir su venganza. Ram. Por repugnante que sea, una parte de mí lo espera con ansias. Félix. De acuerdo, Nia. Pandora y Subaru se sentaron uno frente al otro mientras una cultista de brujas entraba llevando su comida en una bandeja. En silencio, el cultista de la bruja colocó la comida de aspecto delicioso delante de cada uno de ellos. Luego hizo una reverencia y se dirigió al borde de la habitación, donde permaneció de pie en silencio. Otros 4 guardias del culto de la bruja estaban en las esquinas de la habitación, perfectamente silenciosos, perfectamente inmóviles. Esta escena me resultó un poco extraña de ver.
Parecía algo que se podría ver en un banquete noble o una reunión del mismo calibre. Siempre involucrando a personas de gran importancia que determinarían el futuro de un pueblo o grupo. Realmente, la escena les recordaba a ese tipo de cosas. ¿Quiénes fueron las figuras centrales en este caso? Obviamente, Subaru y Pandora, servidos en la mesa por quienes los rodeaban como si fueran nobles de alto rango. Los cuales, técnicamente, estaban dentro de la jerarquía del culto de la bruja. Así que no debería haber sido sorprendente. Varias chicas, Emilia, Ren, Petra, Echidna y Satella, estaban especialmente frustradas, algunas incluso rechinaban los dientes. Que cenaran en ese momento y se comportaran con tanta cortesía era extraño y repugnante. Vivían juntos con tanta normalidad. Subaru viviendo con Pandora les repugnaba por completo. Daphne. Tengo tanta hambre. La bruja de la gula gimió con gran ira. Algunos estómagos rugieron, sobre todo entre los más pequeños. Mimi era un buen ejemplo. Echidna. Después de las presentaciones. Y recuerden, ustedes fueron quienes decidieron no parar. Daphne. ¿Qué? No. Mimi. Mimi también quiere comer. Ambos gritaron de gran tristeza y rabia por el hambre que acababa de comenzar. No tienes que obligarte a comer solo para mí, ¿sabes, Pandora-tan? Subaru comentó mientras cortaba su filete. Pandora sonrió. Si bien es cierto que no necesito tales cosas, lo que más me interesa es compartir los placeres de mi amado. Por eso, comer contigo es una experiencia que vale la pena. Subaru se rió. Bueno, no puedo decir que no haría lo mismo si estuviera en tu lugar. Mi Pandora es la mejor, ¿verdad? No tan bien como usted, mi amado arzobispo. Dio un mordisco a la comida y la consideró suficiente. Emilia. ¿Ella no necesita comer? La gente encontró las palabras de Pandora realmente extrañas. Porque hasta ese momento, no se habían planteado si la bruja de la vanagloria tenía necesidades básicas como los seres normales. Necesitaba comer, beber, ir al baño, dormir. ¿Qué necesidades tenía ella? ¿Qué era Pandora? ¿Una humana, una semihumana, algo similar o algo completamente diferente? Quizás fue la primera vez que los Camps comenzaron a preguntarse. ¿Quién tenía las respuestas? Las brujas, especialmente Echidna, y no darían respuestas. Guardarían el secreto. Bueno, sabemos al menos una necesidad que tiene, Ricardo. Ese sí lo conocemos. Los dos hombres intercambiaron una rápida mirada juguetona. Todo por culpa de la exhibición anterior que les había mostrado. Jeje, ay. Priscilla. Estabas actuando de manera extraña, bufón de la corte. Dijo con cierta irritación después de golpear a Al en la cabeza. Subaru bebió un sorbo de bebida y la miró con una mirada perpleja en su rostro. Pandora ladeó la cabeza. ¿Te desagrada el vino? Negó con la cabeza. La verdad es que no bebo mucho. Normalmente no me gusta el alcohol, pero me pareció que funcionó bien en esta comida. Solo un gusto para acostumbrarme. Él mantuvo una sonrisa. Pandora también tomó un sorbo, aunque el sabor era amargo, parecía una bebida aceptable. Si lo desea, le recomiendo consultar con el arzobispo Batenkaitos. ¿Le interesan estos temas? Krusch. Ese arzobispo tiene gusto por este tipo de cosas. Félix. Yo apenas puedo creer eso en serio con su personalidad, Nia sus expresiones se volvieron neutrales, como si no pudieran creerlo. ¿No les parecía lógico que un arzobispo de la gula, cualquiera de los tres, tuviera un gusto refinado por el vino? Imaginar a Lie Batenkaitos como un experto en vinos les parecía extraño, de hecho, ridículo. Una escena apareció en sus mentes. Lie sentado en una silla, bebiendo buen vino de una copa mientras permanecía sentado tranquilamente. Realmente extraño. No tenía sentido que alguien tan extraño pudiera disfrutar o tener semejante afición. Petra. Bueno, o sea, lo llamaban el gourmet, ¿no? Creo que tendría sentido. Teatro de culto, Lie soltó algunos estornudos mientras otras personas hablaban o pensaban en él. Esto le hizo frotarse la nariz varias veces durante ese momento. Lie. Esta habitación no debería evitar que nos enfermemos, Tsu. Alpa. No estás enfermo, amigo.
Dejando de lado la acusación de gula por parte del arzobispo, ella se negó a que la culparan de esa manera. Subaru suspiró y se recostó. Bueno, sigamos con eso. Ahora nos ocuparemos de Lia y Roy, ¿verdad? Pandora asintió. Correcto. No hay ninguna falla obvia en su autoridad que pueda explotarse. A menos que puedas obligarlos a usar eclipse solar para minar su autoestima. Ambos tienen problemas con eso. Subaru suspiró. No creo que tengamos un buen método para atacarlos así. Pandora también consideró qué información podría proporcionar. Bueno, entonces diría que su otra debilidad proviene de su gran afinidad por el pecado. Ambos están impulsados por una glotonería incesante, mientras que Roy se entrega a atracones extraños, Lie es un gourmet de paladar refinado. Subaru reflexionó y pensó un poco más. ¿Y sus antecedentes? ¿De dónde los sacaste? Pandora sonrió con complicidad. Eso podría serte útil. Subaru escuchó y se reclinó mientras Pandora le explicaba la historia de la glotonería, disfrutando mucho al escuchar su voz, comer esa comida y formular su plan. Lia y Roy miraron a la bruja de la vanagloria con extrañeza, y también con irritación. Igual que Regulus en el episodio anterior. Cada uno de ellos consideró saltar hacia la bruja, y Pandora los miró con neutralidad. Pandora, ¿deseas algo? Roy, TSK. No esperaba menos después de que les hiciste esto a los demás, pero no es nada agradable que cuentes nuestra historia así, Tsulie. Hablarle sobre las habilidades de nuestra autoridad e incluso nuestra historia sin importarle nuestra lección, Tsu Pandora. Como le dije al arzobispo Cornias en el episodio anterior. Solo quería ofrecerle ayuda para superar las dificultades en la búsqueda de sus propios objetivos, convirtiendo su deseo egoísta en el mío. No me importaría que me guardaras rencor. Después de todo, solo nos estamos utilizando para nuestros propios fines. Imagino que agradecerías esa información si fueras tú. Respondiendo todavía en un tono misterioso y neutral, la bruja de la vanagloria respondió con algo que parecía estar listo en la punta de su lengua. Los gemelos Glutoni chasquearon la lengua. Roy sabía muy bien lo que era utilizar y ser utilizado para alcanzar objetivos mutuos. Después de todo, Bizarre Glutoni trabajaba junto a Capella, siendo ella su madre, tal como lo era para Elsa y Meili. Spica parecía indiferente a esto, ya que no le importaba. Lia y Roy nunca se habían encontrado en una situación semejante antes, no desde que se convirtieron en arzobispos. Los dos se sintieron atraídos por las heladas tierras baldías de Gusteco, en busca de una presa deliciosa. El plan era que Lie devorara el nombre del objetivo principal, un sacerdote notable de la iglesia, mientras que Roy se daría un atracón con un grupo cercano de templarios y funcionarios de la iglesia. Cuando Roy intentó atacar al grupo, todo el ejército desapareció y fue reemplazado por el arzobispo de la vanagloria, Subaru Natsuki. Teatro de Lugúnica, Al. ¿Cuál sería el plan de los Pal esta vez? Porque podrían ser los peores arzobispos con los que lidiar. Emilia. Ram. Definitivamente, esos insectos podrían ser algunos de los insectos más difíciles de matar incluso después de ser aplastados y sabiendo todo lo que sabe sobre sus poderes. Emilia. Son realmente fuertes, pero, ¿no era Regulus el más poderoso? Priscilla. HMPH. ¡Qué tontería! De nada sirve tener poder si no sabes usarlo, y menos aún si tu debilidad es algo tan fácil de explotar. Sentido. Fácilmente explotable solo si es el hermano mayor el que lo hace, ya que también seguirías atacándolo por nada hasta que te maten. Fel murmuró en un tono irritado por la forma en que la propia princesa del sol le hablaba a Emilia, recibiendo una mirada penetrante de la mujer en cuestión. No es que fuera mentira. Los arzobispos de la gula definitivamente serían más peligrosos que Regulus, al menos si conocieras la debilidad del arzobispo de la codicia para superar su invencibilidad. Si tuvieran que ordenarlos de mayor a menor debilidad, probablemente serían Regulus, Betelgeuse, los arzobispos de la gula, Sirius y Capella, al menos según su punto de vista y razonamiento personal. Dado que la debilidad de Regulus eran sus esposas, si la gente las conocía, de lo contrario, estaría por encima de Capella y sería el más difícil de matar. Es por eso que una vez más estaban agradecidos con Subaru por brindarles la ayuda que necesitaban para superarlo. Se burló del arzobispo.
Oye, lo siento, pero la hora de cenar tendrá que esperar, Roy, dijo Subaru Natsuki con una mueca de desprecio. Estaba pensando en que tú y tu hermano participen en un plan de comidas. Por supuesto, Roy no se quedó de brazos cruzados ante semejante insulto y rápidamente los dos comenzaron a combatir. Roy superaba con creces a Subaru en capacidad de combate, pero no podía superar sus defensas. Su autoridad parecía neutralizar cualquier ataque y fenómeno de distorsión, haciéndolo inexistente. El verdadero problema llegó para Roy, cuando aparecieron los soldados cadáveres de Subaru y otros seguidores. El antiguo santo de la espada, el antiguo general divino, un shinobi y antiguos soldados cadáver de los caballeros del templo. Además de estos últimos, Subaru trajo consigo a varios cultistas más hábiles, incluyendo magos y guerreros. Roy se vio obligado a enfrentarse a estas amenazas mucho más reales, mientras Subaru lo acosaba con fuego y magia Jin de los dos espíritus cercanos que lo orbitaban, lanzando esferas de fuego o de oscuridad hacia el arzobispo. Roy ya había lidiado con peleas como esa antes. Peleas en las que estaba superado en número y rodeado de oponentes considerables, pero no estaba preocupado. Pero las cosas seguían yendo mal. Todos sus ataques fueron contrarrestados, incluso cuando utilizó eclipse lunar y comenzó a recorrer su amplia gama de movimientos. Estilos de artes marciales. Habilidades mágicas. Otras técnicas exóticas. Nada parecía funcionar, Subaru Natsuki parecía anticipar cada movimiento que hacía. Cada vez que pensaba que iba a dar un golpe decisivo a uno de los soldados cadáveres ocultistas, Subaru aparecía y apartaba al objetivo del peligro. Cada vez que Roy avanzaba, el arzobispo de la vanagloria lo deshacía. Teatro del culto, Lee y Roy probablemente sabían lo que realmente estaba sucediendo, pero esa versión de Roy no. Ese monstruo, esa horrible comida, esa criatura con forma humana. Natsuki Subaru probablemente ya había pasado por varios bucles y había creado innumerables planes para subyugarlos a su antojo. Sin importar lo que hicieran. Recuerdos. Estilos de artes marciales. Habilidades mágicas. Técnicas. ¿Qué significaba todo esto para alguien que podía simplemente reescribir el tiempo? ¿Cómo podría eso siquiera ser una amenaza para alguien que ya podría tener millones de maneras de derrotarte antes de que lo conocieras personalmente? O incluso antes de que te dieras cuenta de que lo conocías, ya que podría haberlo hecho en un bucle fallido y ahora te enfrentarías a él en el exitoso. Y lo peor para ellos era que era inmune a ser incapacitado por completo por su autoridad. En teoría, si pudieran devorarlo adecuadamente, serían el arzobispo más indicado para derribarlo. Contra tal poder, incluso si fueran seres de voluntad y hambre superiores a todo lo demás, lo comprendían. No puedes derrotar a Natsuki Subaru cuando te enfrentas a él en su campo de batalla. Teatro de Lugúnica, por alguna razón, Al sintió una extraña sensación en el pecho. En el corazón. Como si alguien, en algún lugar, hubiera comprendido uno de sus mayores miedos, o al menos aceptado uno de los que compartía con Al. Ya había sentido esto antes, pero esta vez era diferente. O tal vez, Al, mierda, ¿me está dando un infarto? Se preguntaba, porque sería horrible morir de un infarto después de todas las cosas horribles que ya había sobrevivido. Sumado a la idea de que no podría volver atrás y arreglarlo fácilmente, no le gustaban sus posibilidades. Priscilla. Cállate, patético patán. Y así sus preocupaciones fueron desestimadas por su insensibilidad. Y así la frustración del glotón arzobispo fue creciendo cada vez más, hasta que cometió un error. Un error básico, pero que le costó caro. Mientras se lanzaba a través del campo de batalla, intentó quitarle la cabeza a uno de los otros cultistas, una chica maga que lo había acosado con magia Jin y hielo. Saltó por el aire y se abalanzó sobre ella, pero antes de que su espada hiciera contacto, se encontró golpeando nada más que el viento. Fue en ese momento de confusión que fue derribado. Los soldados cadáveres Teresia y Kurgen atacaron, golpeando sus extremidades y cortándole los brazos y las piernas del cuerpo. Esto era claramente lo que deseaba el arzobispo de Vainglory. Fue solo entonces que Subaru lo atacó nuevamente, inmovilizando su cuerpo sin extremidades contra una roca cercana con un hechizo de gravitación de magia Jin que fue reforzado por uno de sus cultistas magos.
Fue en ese momento que Lie llegó para intentar ayudar a su angustiado hermano. Y el mismo patrón se repitió. La lejía tuvo un rendimiento un poco mejor y duró un poco más. Pero no pudo hacer ningún progreso real contra el arzobispo de la vanagloria. Y así terminó con ambos arzobispos de la gula sin extremidades clavados en una gran piedra, atrapados por un vórtice de gravedad mientras Subaru aplicaba piedras de sellado malignas para bloquearlos en su lugar y evitar que sus autoridades trabajaran correctamente. La cual era ahora su posición actual, inmovilizados contra la piedra mediante magia y estacas, y abandonados sin sus extremidades. Teatro del culto, Roy. Bueno, nos tiene atrapados. Ahora nos toca. Lie. Sí, Tsu. Ese bastardo. Capella. Ya ahora parece que te espera algo bueno. Pandora. Qué buena actuación por parte de mi tesoro. Parece que le has dado más problemas que a los demás hasta ahora. La vista de Lie y Roy atrapados una vez más los dejó impresionados. Ya no sorprendidos por el tipo de cosas de las que Subaru era capaz, sino impresionados por la crueldad y su habilidad para contenerlos de alguna manera. Realmente fue algo cruel de hacer. Aunque, dejando de lado la crueldad del acto, era justo considerando lo que les había hecho a esos dos monstruos. Pero la crueldad que Subaru estaba dispuesto a usar aún los impresionaba. Incluso después de la ruta del orgullo y la ruta de la gula, y lo que esas versiones habían hecho a la gente, y a ellos. Tampoco podían negar que la estrategia era inteligente. Encarcelándolos, eliminando cualquier forma de contraataque tomándoles sus extremidades, privándolos de su autoridad, así como de su magia y fuerza. Los estaba obligando a someterse. De una manera cruel, peligrosa y aún así muy lógica. Otra prueba de lo monstruoso que podía ser Natsuki Subaru con aquellos a quienes quería aplastar. Lie fulminó con la mirada a Subaru. Lo pensaste bien, Tsu. Me deja un mal sabor de boca. Eres un fastidio, Tsu. Me dan ganas de vomitar. Roy le espetó las palabras a Subaru. Subaru se rió, encogiéndose de hombros y retrocediendo. Oye, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que se entienda su punto. Si te sirve de consuelo, todos los demás me lo pusieron más fácil que a ustedes dos. No tienes una debilidad evidente como los demás. Roy soltó una risita seca. Bueno, gracias por el cumplido, Tsu. Puso los ojos en blanco. ¿Y qué quieres de nosotros, Tsu? No es que podamos hacer algo así. Lie seguía forcejeando para liberarse de sus ataduras mientras Roy miraba fríamente al arzobispo de la vanagloria. Subaru rió y se acercó a los dos arzobispos con las manos en la espalda. Lo mismo que quería de nuestros compañeros. Cooperación, dijo mientras se inclinaba con la misma amplia sonrisa. No será tan fácil, Tsu. Nos domina el hambre, la glotonería, comentó Roy con una sonrisa igualmente amplia. Lie lo fulminó con la mirada. Ya me has dictado cómo usar mi pet Tsu. Mis gustos no son para que un bastardo como tú los decida. Subaru dejó escapar un suspiro fuerte y exagerado. Supongo que tendremos que hacerlo por las malas entonces. Subaru bostezó y se dio la vuelta, caminando hacia los demás cultistas. Hizo un gesto a una de las cultistas femeninas, quien al instante conjuró un asiento de tierra para él. Subaru se recostó y sonrió. Supongo que ahora solo nos queda esperar, a ver cuánto tarda esa hambre tuya en vencerte. Daphne abrió la boca aterrorizada al ver y oír esas palabras. Daphne, no. Eso es demasiado cruel, Subaru. Porque ella fue la primera en comprender lo que estaba por suceder. Su grito horrorizado atrajo la atención de todos hacia la bruja de la gula, hacia Daphne, quien tenía una expresión de horror en su rostro que dejaba claro su miedo, su disgusto, mientras que también mostraba un horror indistinguible. Minerva. ¿Qué pasa, Daphne? Daphne. Subaru está a punto de hacer algo terrible. De verdad terrible. Una monstruosidad terrible. Tsu. Subaru. Camilla. Daphne. Todos todavía parecían confundidos por las divagaciones de Daphne sobre la monstruosidad y lo terrible que había sido. Anastasia, Otto, Ram, Echidna, Roswaal y Priscilla comenzaron a analizar los gritos de Daphne junto con la escena. ¿Qué había comprendido antes que los demás que la hizo gritar de miedo?
¿Qué consideraría la bruja de la gula tan terrible como para gritar de terror por lo que estaba a punto de presenciar? ¿Qué podría asustarla de verdad o llenarle el pecho de terror de esa manera? Hasta que se dieron cuenta. ¿Qué asustaría más a la bruja de la gula que la posibilidad de sentir hambre? Que sentir tanta hambre que creyera morir, o incluso morir. Echidna. Realmente, una estrategia efectiva. Roswell. Si realmente pretende ser capaz de aplastar a todos los arzobispos de alguna manera. Anastasia. Algo que tiene mucho sentido si su intención es romperles el espíritu. Priscilla. No es que sea favorable, pero el plebeyo, aunque tonto, fue capaz de elaborar un plan lo suficientemente útil para él. Otto. Lo cual solo hace que todo sea aún más terrible. Ram. Barusu, no sé si debería sentir pena por ellos o por aquellos de nosotros que seremos atacados por ti después de esto. Sus palabras sonaron misteriosas para los demás en la sala, pero el mensaje fue muy claro para todos los que estaban a su alrededor en ese momento. Que el plan de Subaru era verdaderamente monstruoso. Y si ya había sometido a 3 arzobispos, y solo quedaban 3, 4 si contabas a Louis Arnett, realmente podía aplastarlos y subyugarlos a su antojo. Algo que, aunque la gente no quisiera ver a Natsuki Subaru hundirse cada vez más en algo que deberían haber aceptado hace mucho tiempo, aún no estaban listos para aceptar. Félix, por lo menos, nos da una idea de qué hacer con ellos. Roswell y Rama sintieron. Todavía no tenían garantía de que los nombres y recuerdos de Rami Cruz se restaurarían correctamente después de esto. En caso de que no lo fueran, debían tener un plan para encargarse de la gula. Y por desagradable que fuera, era viable. Lie lo fulminó con la mirada. No nos dejarías aquí, Tsu. Maldito bastardo. Tenemos que seguir con el festín. Tenemos que alimentarnos. Roy simplemente dejó escapar un profundo suspiro, sabiendo que esto sería muy desagradable sin importar qué. Subaru sonrió. Pero eso es exactamente lo que pienso hacer. Aunque no quiero oír tus quejas. Miró a una de las chicas magas. Los cultistas inclinaron la cabeza en silencio y se acercaron. Eluma. Ella congeló sus cuerpos desde el cuello hacia abajo. Shamak, dijo con cierta alegría en la voz mientras las dos glótonas estaban encerradas en la oscuridad, tanto en mente como en cuerpo. No sabían cuánto tiempo transcurrió en la oscuridad de Shamak. Un hechizo que aisló sus mentes de sus cuerpos les impedía siquiera oír sus pensamientos. Pero aún podían sentir su hambre, esa sensación persistente que siempre les revolvía el estómago. Eso nunca abandonaría a los dos hermanos. Incapaz de hablar, incapaz de sentir, incapaz de pensar. Todo lo que tenían era oscuridad y hambre. Minutos. Horas. Días. No podían decir cuánto tiempo estuvieron dentro de esa oscuridad. Podían notar claramente que tenían hambre. Así es como se le hace amanecer a alguien. Al no pudo evitar decirlo con un leve tono de admiración escondido en sus palabras mientras observaba cómo Subaru había elegido lidiar con Gluttony. Y finalmente, los demás que todavía no habían entendido también se dieron cuenta. Mimi, los va a hacer morir de hambre. Tibey, parcialmente. Lo más probable es que, los deje tan hambrientos que no les quedará otra opción que, obedecer o ser torturados así para siempre. Mimi, eso es tan cruel. Las palabras de la pequeña gata de pelaje naranja reflejaban parte de lo que todos sentían en ese momento. Los que finalmente llegaron a comprender el plan. Ellos entendieron cómo subyugar a esos monstruos conocidos como gula. Encerrándolos para que no pudieran luchar, no pudieran comer, no pudieran hacer nada más que sentir hambre. Todos sabían que los hermanos se lo merecían. Pero algo en ello, su propia humanidad básica, hacía que la situación fuera difícil de ver. Félix. Se lo merecen. Se lo merecen. Se lo merecen. Julius. Esto es, ciertamente desagradable. Anastasia. Morir de hambre, sí, eso, no es algo que quisiera experimentar. Y en su juventud estuvo bastante cerca por momentos. Aunque en verdad fue una sesión olvidada para la mayoría de las personas en esta sala. Teatro del culto, Roy. Maldita seas. ¿Qué clase de monstruo es este? Bastardo. Tsu. Lie. Monstruo. ¿Quién le hace algo así a alguien? Monstruo. Tsu.
Con indignación, con miedo, con rabia, ambos gemelos de ojos verdes gritaron con profunda ira después de ver lo que Subaru le había hecho a esa versión de ellos. En su opinión, era simplemente demasiado terrible para expresarlo con palabras. Los había privado de cazar, los había privado de comer, pero no los había privado del hambre ni del sufrimiento que conlleva. Todo para doblegarlos. Por supuesto, Roy ya sentía una ira inmensa hacia él, pero Lee, que no quería una relación ni negativa ni positiva con Subaru, también sentía enojo por lo que le estaba haciendo a esa versión de ellos. Ambos también sintieron miedo de que su versión de él pudiera hacerles lo mismo para obligarlos a vomitar los nombres de Rem y Cruz Karsten. Lo que les hizo querer salir corriendo y publicar esos nombres para poder esconderse lo más rápido posible, para escapar y evitar ser cazados. Cuando la oscuridad disminuyó, los dos todavía se encontraron atrapados en la roca por la magia y las piedras de sellado malignas. ¡Ay, qué fastidio! Me revuelves el estómago. Gritó Lee. Roy refunfuñó. Eres un asqueroso. Pero tendrás que esforzarte más, Tsu. Subaru todavía estaba sentado en su trono de vestirse, pero si bien antes era mediodía, ahora el sol se estaba poniendo. Los cultistas de brujas todavía rodeaban a los hermanos glotones sin extremidades, esperando actuar. Subaru estiró los brazos y bostezó. Hola, ¿ya volvieron? ¿Ya tienen hambre? Subaru se sentó erguido, su tono era ligero y casual. Lo cual fue simplemente insultante para los dos arzobispos, pero ellos podían manejar ese tipo de humor mejor que la mayoría, Roy especialmente. Parece que nos estabas esperando, Tsu. ¿No tienes nada mejor que hacer? Preguntó Roy. No particularmente. Subaru se encogió de hombros. Tan hambre nos acompaña siempre, Tsu. Eso es glotonería. Alimentamos, comemos, devoramos, consumimos. Puedo esperar mi comida, pero estará deliciosa cuando me dé un festín. Tsulie se jactó, todavía sosteniendo la mirada de Subaru con su propia mirada. Subaru dejó escapar un gran suspiro. Supongo que es cierto, pero me pregunto cuánto tiempo podrás aguantar. Subaru miró a la maga Jin. Otra vez. Sí, señor arzobispo, dijo la mujer. El cultista se acercó a los dos hermanos glotones. Uy Shamak. Una vez más la oscuridad los consumió a ambos. Dentro de ese mundo de oscuridad, estaban solos con su interminable glotonería. Ya no podían darse el lujo de satisfacerse utilizando los recuerdos e identidades almacenados en sus estómagos. Se quedaron solos, y solo pudieron concentrarse en el hambre siempre presente dentro de ellos. Los roía, les quemaba las entrañas, un dolor incesante que era su compañero constante. Y dentro de este mundo de oscuridad era su único compañero. Ellos querían comer. Querían probar. Querían consumir. Pero ni siquiera podían reunir esos pensamientos, no allí, en la oscuridad de Ulshamak, donde incluso los pensamientos morían. Teatro de Lugúnica, Daphne. No. Monstruoso. No. Pecadorio. No. Cruel. La bruja de la gula no dejaba de gritar de gran frustración y terror al ver eso. Recordando su propia experiencia con la muerte, recordando cómo la sentía diariamente, recordando cómo este es el dolor más terrible de morir de hambre. Cuando llegó al teatro, su hambre se redujo hasta el punto de ser normal como la de cualquier otra persona. Se redujo lo suficiente para que pudiera pensar con claridad. Y perdió las habilidades de gula en sus ojos que le habían permitido quitarse la venda y ver con sus ojos reales. Pero aún así, los recuerdos todavía le dolían por dentro como si los estuviera sintiendo ahora mismo, sobre todo porque no habían tomado un descanso para comer algo y recuperar energías. Otros sentían casi lo mismo en ese momento. Otros también deseaban poder comer algo para calmar su hambre. Incluso Priscilla no pudo evitar sentir una mayor incomodidad en el estómago, hambre, y también, una extraña opresión en el corazón, como si alguien estuviera tratando de aplastarlo de alguna manera. La oscuridad volvió a retroceder después de un tiempo. El sol todavía se estaba poniendo, aunque los dos hermanos de Gula no podían decir si solo había pasado un día, o varios, pero el dolor agudo en el estómago de ambos les hizo pensar que habían pasado varios días. Pero Subaru les había preparado un gran espectáculo.
Los cultistas de brujas todavía estaban formados a su alrededor, aunque sus posiciones eran diferentes. Subaru Natsuki tenía una mesa de comedor entera frente a él, con una sábana blanca encima y una vela encima. Ante él se presentó una comida deliciosa. Un aperitivo de pan y quesos. Una comida de carne y verduras. Y un postre de tarta. Con un vaso lleno de jugo de fruta que bebió a sorbos. «Qué bien que hayas vuelto. Justo a tiempo para la cena», lo comentó con una amplia sonrisa. «Ay, no, colega». «¿Por qué?». Al levantó el brazo y golpeó con el puño el brazo de su silla. La gente que tenía hambre empezó a comprender lo que sentían los gemelos, al menos una pequeña fracción. Deberíamos habernos tomado el descanso, Ricardo. Deberíamos habernos tomado el descanso, Daphne. Deberíamos habernos tomado el descanso. Se convirtió en una queja general después de ver la comida que disfrutaba Subaru en la pantalla. ¿Por qué fueron tan tontos como para elegir continuar en lugar de detenerse a comer? Echidna simplemente mantuvo una pequeña sonrisa. Después de todo, Echidna, me encanta la democracia. Ella declaró, viendo que nadie podía estar enojado con ella, ya que había sido su elección continuar cuando ella les dio la oportunidad de descansar. Me gustaría preguntarles si estarían dispuestos a unirse, pero creo que están un poco ocupados con sus propios asuntos en este momento. Roy gimió. ¿En serio, Tsu? Eso sí que es cruel, ofrecerle esa comida a hombres hambrientos. ¿No te da vergüenza? Lie siguió fulminando a Subaru con la mirada. ¿De verdad eres especial? ¿Sabes eso, Tsu? Venga, vamos a comer algo. Se rió. No te serviremos de nada si nos morimos de hambre, ¿sabes? Subaru suspiró y se metió un cubo de queso en la boca. No dijo nada mientras los dos hermanos glotones continuaban mirándose fijamente y quejándose. Terminando su aperitivo, Subaru miró a los dos hermanos glotones. Puede ser, pero primero tendrás que darme algo. No se puede tener algo a cambio de nada. Lie refunfuñó. Bueno, ¿qué quieres exactamente, Tsu? Libera los recuerdos de uno de los soldados que te comiste el otro día. Vamos con los recuerdos de Dedrick. Eso alegraría a su familia. Subaru comentó. Ambos miraron con furia a Subaru. No va a pasar. Espetó Roy. Nadie nos dice qué hacer con nuestra colección, Tsu, se quejó Lie. Teatro del culto, Roy. Aún quiere que liberemos nuestras comidas. ¿Qué clase de cosas nos quiere obligar a hacer? Lie. Está realmente loco si cree que puede obligarnos a hacer algo así. Capella. Ja ja ja. Creo que lo entiendo. El arzobispo de la lujuria se rió, atrayendo su atención. Capella. O sufres de hambre, o solo puedes comer lo que el pedazo de carne te permite comer. Qué trágico para ti. Él quiere mostrarte su lugar como restos de carne. Ella se burló con una sonrisa cruel en su rostro. Los gemelos apretaron los dientes indignados por lo que estaban viendo. Subaru dejó escapar un suspiro largo y exagerado. Ya me lo imaginaba. Subaru no dijo nada más durante la comida mientras terminaba su plato principal y postre. ¿Entonces lo has pensado?, preguntó, solo cuando terminaron de comer. Te dimos nuestra respuesta. Somos muy exigentes con nuestra colección, ¿verdad?, respondió Lie. Roy se rió. Vas a tener que hacer una mejor oferta. Subaru puso los ojos en blanco. Ya me imaginaba que dirías algo así. Bueno, nos vemos en un susurro. Subaru sonrió y los dos hermanos se sumergieron una vez más en el mundo de Ulshamak. Oscuridad y hambre. Ese era su mundo entero. Una oscuridad fría, solitaria, omnipresente y absorbente. Hambre inquieta, dolorosa, agonizante e interminable. Dentro del mundo de Ulshamak, estas eran las únicas cosas que existían. No sus cuerpos. No sus sentidos. Ni siquiera sus pensamientos. Solo su hambre. Oscuridad y 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 hambre.
Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Oscuridad y hambre. Inquieto. Arqueado. Agonizante. Interminable. 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 Esa era la existencia de los arzobispos de la gula, mientras su propia hambre comenzaba a consumir sus seres impotentes. Teatro de Lugúnica, esa descripción puso miedo en los corazones de la gente en el teatro. Cuando habían perdido el miedo a la muerte. Nunca habían perdido el miedo a la muerte. Lo que vieron a través de Subaru solo les dio un miedo aún mayor. Sufrir, morir y regresar solo para pasar por ello otra vez. Especialmente descubrir nuevas formas de morir. Con las tripas arrancadas, el cráneo aplastado, la garganta cortada, el cuerpo congelado, el cuerpo partido por una espada, etc. etc. Habían visto todo tipo de muertes que uno podría sufrir. Pasar por cualquiera de esas muertes, cualquiera que fuese, sería terrible. Esto creó en sus mentes un miedo inconsciente que les recordaba cada vez. Cuando Subaru murió o sufrió antes de morir, inconscientemente pensaron, no quiero morir así por miedo reflexivo y por deseo de no sufrir así. Algo normal que cualquiera puede sentir, algo de lo que nadie se burlaría o llamaría tonto si alguien lo dijera en voz alta. Y ahora el miedo regresó una vez más. Un miedo a no querer sufrir, un miedo a no querer soportar ese dolor, un miedo a no querer morir de esa manera. No querían sentir ese dolor. No querían morir de esa manera. Y la idea de que Subaru estuviera haciendo que las personas, incluso si eran arzobispos, sufrieran ese tipo de dolor los asustaba más de lo que debería. Cuando la oscuridad retrocedió, Subaru Natsuki volvió a sentarse en su trono de piedra, en lugar de en una mesa elegante. Era mediodía. Hola, han pasado un rato. ¿Se sienten mejor? Roy se quejó impotente. Lee miró fijamente a Subaru, pero dejó escapar un suspiro triste. Eres un hombre cruel, 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 Subaru Natsuki, al negarnos nuestra comida, al matar de hambre a un hombre. Subaru se encogió de hombros. Es parte del trabajo, ¿verdad? Se puso de pie. Entonces, quiero que ese tipo recupere la memoria. Incluyamos también los nombres de Brianna Mabon y Jonathan Tulcor. Los ojos de Lee y Roy se abrieron y se miraron el uno al otro, y luego volvieron a mirar a Subaru. ¿Cómo sabes esos nombres, Tsu? Preguntó Lee, ahora profundamente interesado. Roy parecía cada vez más molesto mientras el hambre le dolía en las entrañas. Oh, tu borrado de nombre no funciona conmigo. O sea, quizá puedas borrar mi nombre, pero aún así termino recordando a todos los demás. Subaru se encogió de hombros. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Yo tampoco lo entiendo del todo. Quizás tenga que ver con cómo funciona mi autoridad. Este tipo realmente es la pesadilla de nuestra existencia, Tsu, refunfuñó Roy aún más. Lee se rió y negó con la cabeza. ¿Es cierto, Tsu? Subaru asintió. Sí, es cierto. Entonces, ¿vas a cooperar? Los dos hermanos glotones no dijeron nada, y siguieron mirando con odio y desafío al arzobispo de la vanagloria. Como quieras, tengo tiempo. Subaru se encogió de hombros mientras los hermanos fueron consumidos por la oscuridad. Una y otra vez este ciclo se repetiría, cada día Subaru los visitaba en su prisión de oscuridad, matándolos de hambre cada vez más. Observa cómo las dos glótonas se agitan y se marchitan. Una y otra vez las glotonerías se verían sumergidas en un mundo que no tendría otra compañía que su hambre. Hasta una semana y media después de que comenzó su calvario, los arzobispos se derrumbaron. Basta, basta, Tsu. Lee se revolvió. Ya lo has dicho, Tsu. Bien, bien, ahora entendemos quién manda. Se quejó Roy, mirándolo con odio.
Subaru rió. Ese es el espíritu. Intentemos no volver a terminar aquí, ¿de acuerdo? Lo comentó mientras sonreía. Subaru suspiró. Entonces, olvida los 5 nombres y los 6 conjuntos de recuerdos que te pedí que liberaras. Ese fue el costo, la prueba de que Subaru podía controlar su hambre. De lo contrario, te dejaré colgado así otra vez durante un mes. El tono de Subaru se oscureció mientras los miraba a ambos. Los hermanos intercambiaron una mirada y con un profundo suspiro liberaron los nombres y recuerdos que Subaru solicitó. Al apretó el agarre de su espada instintivamente, apretándola mientras un miedo frío recorrió su columna. Natsuki Subaru había subyugado una vez más a más arzobispos. 2 arzobispos de la gula, 2 de los monstruos más peligrosos entre los arzobispos. Y eso los asustó otra vez como nunca antes porque ahora, solo quedaba uno. Maldita sea, hermano. Reinhard. Solo queda uno ahora, Krushch. El impresionante Subaru, el más impresionante, Roswell. De hecho, dejando de lado la moral, esta es una buena demostración de su capacidad táctica. Emilia. Subaru, a ella no le gustaba verlo así. Subaru no era una persona cruel. Emilia. Subaru, tú no eres así. No eres así. No eres así. Priscilla. Otro más encadenado así parecería. Priscilla se tensó, mirando la pantalla. De alguna manera, una vez más, sin razón, presenció a Subaru Natsuki hacer lo que ella creía imposible. En su comedor personal, se sirvió un postre al arzobispo y a la bruja de la vanagloria. Un pastel dulce y cremoso, del que se les dio una porción a cada uno cuando comenzaron a comer. Estoy muy impresionado, mi tesoro. Has logrado dominar a las 2 piezas de la gula y ponerlas bajo control. Subaru rió mientras le daba un mordisco. Bueno, no fue fácil. Esos tipos me ganaron varias veces. Fue un fastidio cuando me di cuenta de que tenía que vencerlos para poder empezar el primer paso. Incluso tuve que posponer la batalla unos días para conseguir piedras de sellado malignas y atarlos correctamente. Pensé que la magia Genie de hielo no sería suficiente, incluso si les amputaba todas las extremidades. Ella asintió, dándole un mordisco al pastel. Para quienes escaparon de las cadenas, tus grilletes debieron ser muy traumáticos. Esa era la idea, comentó Subaru, señalando con el tenedor. Arrancarles todas las extremidades fue el primer dolor. Tuve que agarrar a Roy primero y luego atraer a Lide. Acabar con ambos a la vez habría sido una auténtica pesadilla. Pero después de eso, solo era cuestión de esperar, ver cuánto aguantaban mientras los dejaba morir de hambre, física o mentalmente. También les hiciste soltar algunos nombres y recuerdos, así que me di cuenta. ¿Había alguna razón? Ella preguntó con una sonrisa ligeramente ampliada, tomando otro bocado. Subaru asintió. Orden jerárquico. Me tomé un tiempo para recordar algunos recuerdos y nombres que se han comido últimamente, así que les pedí que los escupieran. Solo para que quede claro, ahora soy el jefe. No hay razón para esos tipos en particular, solo son los nombres que conocía, eso es todo. Creo que Lie está volviendo a recoger los nombres que perdió de su colección. Subaru se rió y tomó otro bocado del pastel. Teatro del culto, Capella dejó escapar una risa burlona llena de crueldad. Roy. TSK, maldita seas, Tsu. Lie. TSK, monstruo, Tsu. En ese momento los 2 arzobispos estaban muy irritados. Natsuki Subaru se había burlado de ellos y les había hecho abandonar los nombres que habían cazado y devorado. Pero, ¿qué fue peor? Abandonando los nombres de las personas para que pudieran vivir, o enfrentarse al sufrimiento de la tortura que él utilizaría para aplastarlos y obligarlos a hacerlo de todos modos. Pandora soltó una risita. ¿De verdad que lo has pensado bien? Subaru asintió. Sí, bueno, esta vez tuve mucho tiempo para eso. Se reclinó en su asiento, sosteniendo una rebanada de pastel. Lo que sí diré es que la victoria es deliciosa. Y le dio otro mordisco al pastel. Capella. Ja 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 ja. Alfa. Ja 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 ja. Ambos comenzaron a reír mientras señalaban a los arzobispos de la gula. Parecían 2 bastardos sin corazón y monstruos sin bondad en su interior. Irritando profundamente a los gemelos. Excepto que mientras se reían, Capella notó que Alfa se aferraba a ella.
Alfa. Jajaja. ¿Adivina quién será el siguiente en ser jodido? Ella se burló al final. Disculpen la demora a todos, pero, aquí está. Zero y yo trabajamos duro en ello, espero que les guste. Otros